Hoy desentierro un expediente que permaneció dormido durante décadas en los archivos polvorientos de la justicia. Un caso que alguna vez fue comentado en las calles, en los periódicos y en los pasillos del poder, pero que poco a poco se apagó hasta quedar relegado a un simple número de registro. Lo que voy a contarles no es una invención, es la reconstrucción de una tragedia inconclusa. Un crimen que, pese a sus sombras, aún guarda respuestas entre líneas y silencios. Me he dedicado a revisar testimonios, informes médicos, reportes de testigos y rastros olvidados en el expediente original. Con esos fragmentos logré levantar hipótesis y posibles escenarios que explican cómo una joven bailarina, llena de sueños, terminó muerta en un escenario privado bajo las luces engañosas de Las Vegas en los años 70. Quiero dejar claro que, para preservar la privacidad de quienes aún pudieran estar vinculados a estos hechos, los nombres han sido cambiados. Sin embargo, la esencia del caso, sus giros, la violencia oculta y las pasiones desbordadas permanecen fieles a lo que la investigación dejó entrever. Hoy, después de tanto silencio, la voz de aquella víctima vuelve a resonar. Y en mi papel de investigador, mi deber es compartir con ustedes lo que la historia oficial decidió olvidar. El expediente estaba empolvado, archivado en una de esas gavetas de metal que pocas veces se abren. Era de los años 70, de una época en la que Las Vegas no solo era la ciudad de la luz y el espectáculo, sino también un nido de secretos oscuros. Entre páginas amarillentas y fotografías en blanco y negro, aparecía un nombre que alguna vez brilló con promesas de grandeza: Cristina Cruz, la bailarina que murió en circunstancias misteriosas durante un show privado. Yo, el investigador a cargo de revisar casos olvidados, me topé con este expediente. Había sido uno de los más comentados en su momento, pero con el tiempo y la falta de pruebas concluyentes, terminó enterrado bajo el peso de la burocracia. Mi tarea no era reabrirlo oficialmente, sino reconstruir lo que pudo haber ocurrido. Y cuanto más leía, más claro quedaba que aquella muerte no había sido un simple accidente. Cristina Cruz nació lejos de los reflectores. Su infancia estuvo marcada por carencias en un barrio humilde de Nuevo México. Su padre los abandonó cuando ella apenas era una niña, y su madre, frágil y consumida por la depresión, nunca pudo darle estabilidad. A pesar de eso, Cristina encontró un refugio inesperado: el baile. Desde pequeña imitaba los movimientos de las estrellas que veía en televisión, soñando con escenarios y aplausos. Ese sueño la sostuvo en los momentos más difíciles. En su adolescencia, trabajó limpiando casas y vendiendo periódicos para pagar clases de danza. Su disciplina era admirable. Los maestros recordaban su entrega. No bailaba solo con los pies, bailaba con el alma, decía uno de sus instructores. A los 18 años, empacó sus sueños y viajó a Estados Unidos. Allí trabajó como camarera en un bar, sirviendo bebidas a turistas mientras practicaba pasos de baile en su diminuto apartamento. Pero Miami no era para ella. Los castings la rechazaban por falta de experiencia. Desesperada, se mudó a Los Ángeles, la meca del entretenimiento. Intentó audiciones para videoclips y shows, pero solo consiguió roles extras en comerciales. Un día, en un café, conoció a Diego Salazar, quien se presentó como gerente de talentos para casinos en Las Vegas. Con su sonrisa encantadora y promesas de oro, le entregó su tarjeta. Si necesitas un empujón, llámame. Las Vegas hace realidad los sueños, con el precio adecuado. Cristina sintió un escalofrío, pero guardó la tarjeta. Poco sabía que Diego dirigía una red de entretenimiento subterráneo,
explotando a jóvenes inmigrantes. Diego Salazar era hijo de una familia de empresarios con conexiones en casinos y hoteles. Creció rodeado de lujos, convencido de que todo podía comprarse: poder, silencio, incluso personas. En esa lógica retorcida, el amor no era un sentimiento, sino una transacción. Cuando vio a Cristina bailar por primera vez, quedó atrapado. No la admiró como artista, la deseó como posesión. Le ofreció contratos, regalos y promesas de una carrera imparable. Pero ella, aunque aceptó su ayuda económica como patrocinador, nunca correspondió a sus sentimientos. Para un hombre como Diego, esa negativa era imperdonable. El expediente revela que la noche fatídica, Cristina fue contratada para presentarse en un club privado conocido como El Horizonte. Oficialmente era un sitio de espectáculos exclusivos. En realidad, era un centro clandestino donde circulaban droga, dinero sucio y apuestas ilegales. El dueño, Héctor, el Tigre, Gálvez, tenía un historial criminal manchado de violencia, pero en aquella ciudad muchos preferían mirar hacia otro lado. Cristina dudó en aceptar el contrato, pero su madre se había enfermado gravemente y necesitaba dinero para cubrir los tratamientos. Esa necesidad la empujó a aceptar, sin imaginar que estaba entrando en una trampa. Su sueño era enseñar a niñas de barrios humildes como el suyo a encontrar en el baile el mismo refugio que ella había encontrado en su niñez. Pero también sabía que su camino estaba lleno de cadenas invisibles. Las de la pobreza, las de las deudas médicas de su madre y sobre todo las de los hombres poderosos que la mantenían atada a ese lugar. A veces escribía frases que revelaban un choque entre la esperanza y la resignación. Bailo en este escenario, pero en mi mente estoy en otro. Aún me veo con un vestido blanco, en un teatro lleno donde no hay humo ni apuestas, solo música. Ese era su mayor conflicto: mantener vivos los sueños mientras la realidad la consumía. Y lo más desgarrador es que, aún en los últimos meses de su vida, seguía creyendo que podía escapar y reinventarse, que aún no era tarde para volver a ser aquella bailarina que alguna vez soñó. En El Horizonte sentía que nada era lo que aparentaba. No era solo un lugar de espectáculos, sino un sitio vigilado por hombres armados, clientes poderosos y favores oscuros. Escribió: «Cuando bailo, los aplausos son míos, pero cuando bajo del escenario, siento que me observan como si fuera mercancía». Ese miedo constante a no ser dueña de sí misma la llevaba a refugiarse en su diario, como si fuera el único espacio seguro donde podía decir la verdad. Los testigos de aquella noche describieron un espectáculo inolvidable. Cristina se movía con tal pasión que parecía gritar con el cuerpo lo que callaba con palabras. Al terminar, alguien le entregó una copa de vino. Ella bebió un sorbo y en segundos su cuerpo comenzó a convulsionar. Cayó al suelo frente al público. Al principio muchos creyeron que era parte del número, pero pronto la sala se llenó de un silencio sepulcral. Las luces se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, Cristina ya no respiraba. El reporte oficial indicó muerte por sobredosis. Pero algo no cuadraba. Semanas después, en su departamento, se encontró su diario personal. En esas páginas, Cristina había plasmado todos sus miedos. Escribía sobre Diego: «No me deja en paz, insiste en que sin él no soy nada». También hablaba del club: «El horizonte no es lo que parece, me siento vigilada, atrapada». Lo más inquietante era lo que decía sobre Valeria Ríos, su mejor amiga y también bailarina. «A veces me pregunto por qué me mira así, como si me amara en silencio». Ese detalle añadía una nueva capa al caso. ¿Podría la pasión oculta de Valeria
haber jugado algún papel en el destino de Cristina. El análisis toxicológico confirmó que Cristina había sido envenenada. La sustancia en su copa no era droga recreativa, sino un compuesto químico de efecto rápido. La conclusión era clara. Alguien la había asesinado. Los sospechosos se reducían a 3. Diego Salazar, con su obsesión enfermiza. Héctor Gálvez, con su red de negocios ilícitos. Y Valeria Ríos, cuya pasión secreta pudo transformarse en celos. Los registros bancarios mostraron que Diego financiaba parte de los negocios de Héctor, un detalle que lo conectaba directamente con el club. Por su parte, Valeria admitió en interrogatorios haber amado a Cristina en silencio, pero negó tener que ver con su muerte. Héctor, como siempre, se escondía tras influencias y amenazas. El expediente relata que semanas después, la policía organizó una redada en el club El Horizonte. Durante el operativo hubo un tiroteo. Héctor, el Tigre, Gálvez murió en el enfrentamiento y con él gran parte de los secretos del lugar. Diego fue detenido pero nunca condenado. Sus abogados lograron manipular pruebas y testigos. El caso se fue enfriando hasta ser archivado. Oficialmente, nunca se demostró su complicidad. Valeria, destrozada, abandonó la ciudad poco después. Su rastro se perdió entre rumores. Algunos decían que se fue a vivir a México, otros que terminó trabajando en bares de poca monta. El entierro de Cristina Cruz fue casi en silencio. Apenas un puñado de personas la despidió. Nadie con poder se presentó, nadie con influencia movió un dedo. En una de las últimas páginas de su diario escribió: «Si algún día no regreso de un escenario, recuerden que mi baile fue mi manera de resistir». Esas palabras resonaban como un testamento. Revisar este expediente me dejó claro que la verdad de la muerte de Cristina Cruz quedó atrapada entre sombras de poder, corrupción y silencios comprados. Nunca hubo justicia, solo un archivo olvidado. Cristina Cruz no fue solo una bailarina, fue el reflejo de una generación que soñaba con escapar de la miseria y terminó aplastada por la codicia de quienes controlaban la ciudad desde las sombras. El caso sigue marcado como homicidio por intoxicación, pero para mí, su última danza fue más que eso. Fue un grito de libertad apagado por un veneno, un crimen que Las Vegas prefirió enterrar junto a la memoria de una mujer que solo quería bailar. Porque en esta ciudad la luz deslumbra, pero también oculta las sombras más oscuras. Y en los registros olvidados de justicia, el nombre de Cristina Cruz sigue brillando como un misterio sin resolver. Las Vegas en los años 70 era un lugar controlado en gran parte por empresarios con vínculos en el crimen organizado. Casinos, clubes y negocios de entretenimiento eran fachada de actividades ilícitas, apuestas ilegales, drogas y trata de personas. Si un caso como el de Cristina salía a la luz en su totalidad, podía destapar nombres poderosos que la policía no estaba dispuesta a enfrentar. Existía un sistema donde policías, jueces y fiscales recibían sobornos. El dueño del club, Héctor el Tigre Gálvez, tenía conexiones suficientes para manipular declaraciones y comprar silencios. Eso frenó cualquier intento de ir más allá en la investigación. Diego Salazar, al ser hijo de empresarios influyentes, tenía los recursos para pagar a los mejores abogados, borrar pruebas y presionar a testigos. Para las autoridades era más sencillo etiquetar la muerte como sobredosis que enfrentarse a su familia. Cristina era solo una bailarina sin apellido de peso ni alguien influyente que peleara públicamente por justicia. Trágicamente, su voz fue silenciada también en los tribunales. Al no poder demostrar de manera contundente la responsabilidad de alguien, el caso pasó a pendiente
y finalmente al archivo. Con el paso del tiempo, se dejó de hablar de él y la memoria colectiva lo olvidó. En resumen, no hubo una investigación más profunda porque había más interés en proteger a los poderosos que en honrar la verdad de una mujer humilde. Gracias por acompañarme en esta investigación y llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal Crímenes y Engaños. Es totalmente gratis y me ayuda a seguir compartiendo más casos como este. También me encantaría leer tus comentarios. ¿Crees que Cristina fue víctima únicamente de Diego o hubo alguien más detrás de su muerte? Déjame tu opinión aquí abajo. Estaré atento a tus teorías.